Buenos días, feliz domingo. Bienvenidos de nuevo al Mundo Economía y Negocios por Globovisión. Desde aquí les llevaremos los grandes y pequeños temas que afectan su vida diaria, la de su familia y la de todo el país. Recientemente los venezolanos fuimos sorprendidos por el anuncio oficial del Banco Central de Venezuela de que se permitirá abrir y mantener cuentas en dólares en divisas dentro del territorio nacional y en bancos del país. Esto es toda una novedad, considerando que Venezuela es vista como una de las economías con mayores controles y restricciones en el mundo. ¿Qué significa esto? Usted puede ir a un banco y abrir una cuenta en dólares y manejarla desde aquí sin ningún problema. Hay todavía muchas lagunas pendientes por esclarecer, pero estamos avanzando. Hoy tenemos una entrevista exclusiva con Armando León, uno de los directores del Banco Central de Venezuela. Lo entrevista José Gregorio Yepes, jefe de redacción del diario El Mundo. La economía venezolana tiene ya varios trimestres creciendo, ¿no? Y además está creciendo a un ritmo, yo diría que relativamente alto, y eso ha ocasionado lo que en otras oportunidades he señalado, que nosotros estemos en una estructura de una economía que es talla XL, operando en una estructura de talla S o talla M. La apertura de cuentas en divisa lo que permite es que las empresas, los inversionistas puedan tener cuentas en divisas en las instituciones financieras y en la banca universal nacional y las personas también. ¿Por qué razón? Porque este crecimiento ha expandido las actividades del país, de las diferentes áreas, y adicionalmente a eso hay una cantidad de inversiones, de obras estratégicas, de infraestructura que se están llevando adelante y que la velocidad con que ellas tienen que hacer algunas transacciones es mucho mayor que la que se está haciendo en la actualidad. En estos momentos, en algunas instituciones, algunas empresas tienen hasta 4 o 5 pasos para poder ejecutar algunas inversiones que están realizando en divisas porque no están autorizadas las cuentas en divisas en Venezuela. Esta apertura va a permitir que esas empresas puedan realizar sus inversiones directamente con la banca nacional, las personas naturales que en estos momentos también tienen algunas dificultades internacionalmente o internamente para acceder al SIGME o para acceder a las operaciones del SICOME, que es lo que popularmente se conoce como Bolívar Dólar, esas personas van a tener la facilidad de operar con una cuenta en divisas nacionales. En esta oportunidad lo que se logra es que las operaciones que normalmente se realizan, que realizan las personas naturales a través del SIGME, van a poder realizarlo en cuentas en Venezuela y no en cuentas que están ubicadas en el exterior, de manera que no hay un mecanismo adicional para la posición en divisa, no es un mecanismo adicional para acceder a las divisas, un mecanismo adicional para que la gente pueda comprar divisas, no, es un mecanismo adicional para facilitar el acceso a las divisas para lo que está previsto en el SIGME, por ejemplo, que es viajero, que es estudiante, por razones de salud y casos especiales, de manera que no hay una ampliación del uso de las divisas que ya está previsto en el mecanismo del SIGME. Y las empresas que vienen realizando importantes inversiones, unas son pagadas en bolívares, otras son pagadas en divisas en proyectos nacionales. De manera que no hay una ampliación en ese sentido. El proceso para manejo de las cuentas puede ser con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Eso también va a depender mucho de la decisión que tome la persona y por supuesto la capacidad que tengan las instituciones financieras. Hay que recordar que en el sistema financiero venezolano hay instituciones financieras muy grandes, tanto públicas como privadas, y hay otras más pequeñas. Entonces, de acuerdo con la capacidad que tengan las empresas, las instituciones financieras, ellas tendrán más facilidades para manejar diferentes instrumentos. Pero la idea es que estas cuentas en divisas puedan ser manejadas instrumentalmente, bien sea con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, de manera que las personas naturales tengan cierta flexibilidad y cierta libertad a la hora de elegir qué tipo de instrumento van a utilizar. ¿Cuál será la naturaleza de la cuenta en dólares? ¿Va a ser una cuenta corriente, de ahorro o algún otro tipo de instrumento? Bueno, lo que prevé el convenio es que sean cuentas a la vista. Las cuentas a la vista normalmente son cuentas corrientes y cuentas de ahorro y cuentas a término. En el caso, por ejemplo, que alguien haya realizado una operación de títulos de deuda o bonos de PDVSA o bonos de la deuda pública, los haya vendido y tenga esa cuenta y haya decidido tener esos recursos en una cuenta en una cuenta en divisas nacional,
perfectamente puede llegar a un acuerdo para hacerlo a término, es decir, lo que llaman depósitos a plazo. Pero en general, como son cuentas transaccionales, es decir, que realizan operaciones muy rápidas, ellas van a estar a la vista, van a ser fundamentalmente cuentas corrientes o cuentas de ahorro. Me da la impresión de que esa va a ser pero hay que esperar por supuesto que evolucione el sistema para ver cómo va a ir comportándose los usuarios. Y estas cuentas pagarán intereses en divisas. ¿Y quién pagará los intereses en divisas de estas cuentas? En el caso de que sean cuentas a término, hay un pago en divisas, pero hay que recordar también que los intereses por ese tipo de instrumentos, por instrumentos a plazo o a término en el sistema financiero internacional, en divisas, son muy bajos, en cualquier divisa. En cualquier divisa que a usted se le ocurra, en estos momentos, por la misma situación financiera internacional, los intereses son prácticamente inexistentes. De manera que eso no va a ser ningún tipo de problema porque no va a ser diferente a cómo está funcionando en el sistema financiero internacional. Por supuesto, eso vendrá de las inversiones que se realicen o del rendimiento que den esas colocaciones en divisas. Si la persona usa sus divisas en el extranjero y le queda un saldo disponible, ¿lo podrá usar nuevamente sin pedir permiso? ¿No van a haber restricciones o exigencias de facturas como en los casos de Cadivi? En estos momentos no existe. En estos momentos no, el sistema SIGME, la persona utilizó una parte de los recursos, vuelve otra vez a realizar una operación. Lo que sí tiene que cumplir es con los requisitos, porque si es para viajero, tiene que informar que es para viajero. Y tiene que probar que va a viajar, porque si no, no está utilizando las cuentas en divisa para un fin diferente al que está previsto, y eso está previsto en la ley de ilícitos cambiarios. Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, si queda un remanente, en estos momentos, si queda un remanente, la persona puede utilizarlo informando nada más que utilizó ese remanente para un viaje posterior. Eso queda exactamente igual. Ahí no hay modificación en ese sentido. Entes como las cajas de ahorro, gente que tiene su fideicomiso, puede optar por el mecanismo de las cuentas en dólares para protegerse de una devaluación como mecanismo de ahorro. Esto no es un mecanismo de evaluación. Aquí no hay ningún mecanismo de evaluación, sino que el objetivo es que se facilite el sistema de transacción del sistema. De manera que no está previsto como un mecanismo ni de evaluación ni de protección. Es para facilitar las operaciones y las transacciones que realizan las personas naturales y las empresas. Entonces, una caja de ahorro no lo debe comprar como sistema de ahorro. Como sistema de ahorro no debería. La pregunta sobre riesgos de una devaluación es inevitable en un caso como este, sobre todo porque algunos economistas privados han analizado mucho el entorno fiscal e internacional y han considerado que ante la fluctuación constante del precio del petróleo, Venezuela es una de las economías más vulnerables en términos cambiarios. En todo caso, el Banco Central ha descartado que esto esté planteado en el país. No hay nada que ver con una devaluación. Vamos a un corte y en breve volvemos con más preguntas y respuestas sobre la apertura de cuentas en dólares, con Armando León, director del Banco Central de Venezuela.